Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, y vamos a darle lectura a los versículos del 31 al 33. Así dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aleluya. Hace aproximadamente, hermanos, unas 2 semanas, el Señor me despertó con una palabra, hermanos. La escuché claramente, hermanos, la palabra fue clara. Me levanté y rápidamente, hermanos, tomé mi libreta y anoté el mensaje que Dios me había dado. Lo que el Señor me dijo fue lo siguiente, hermanos. Dios busca ovejas genuinas, no cabritos. Este fue el mensaje, hermanos. Dios busca ovejas genuinas, no cabritos. Por eso en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en este tema. Somos llamados a ser ovejas, no cabritos. Amén. Ese es el tema. Somos llamados a ser ovejas, no cabritos. Ahorita cantábamos unas alabanzas, hermanos. Pero también en la bendita palabra del Señor, dice la Escritura, hermanos, que nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, representamos aquí en la tierra al rebaño del Señor. Vamos a ir buscando algunos capítulos. Vamos al Salmo 100, el versículo 3. Es un salmo muy conocido, hermanos. Salmo 100, versículo 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Dice en este pasaje claramente, hermanos, que nosotros los hijos de Dios somos ovejas de su prado. El mismo rey David, hermanos, también se identificaba como una oveja del rebaño del Señor. Por eso hay también un texto muy conocido que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ahí el Salmo 23, versículo 1, dijo el rey David, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí él está diciendo, ¿verdad? Yo soy su oveja y él es mi pastor. Gloria a Dios. Es importante que nos quede claro, hermanos. Somos llamados a ser ovejas y él es nuestro pastor. Dentro de todas las iglesias cristianas, hermanos, hay ovejas, pero también hay cabritos que no han entendido, hermanos, cómo funciona la iglesia del Señor. Pero ambos grupos, tanto las ovejas como los cabritos, son apacentados juntos. Se dice, hermanos, que en la antigüedad los pastores mezclaban a sus rebaños. Sacaban sus ovejas, sacaban sus cabritos, hermanos, y durante el día juntaban sus rebaños, hermanos. Ovejas y cabritos pastaban juntos, estaban juntos, revueltos, hermanos. Pero dice que cuando llegaba la noche y era necesario, hermanos, recogerlos en sus corrales, entonces el pastor empezaba a hacer una separación. Y en un corral mete, ¿verdad?, a las ovejas y en el otro a los cabritos. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no los meten juntos? ¿Por qué no los mezclan? En el día pueden estar juntos, pero en la noche dice que los pastores los separan, a unos en un corral y a otros en otro. ¿Sabes por qué, hermano? Se dice que esta separación es debido a los drásticos comportamientos que tienen el uno del otro. O sea que el comportamiento de la oveja no es el mismo comportamiento que tiene un cabrito. Amén. Aquí en la iglesia, hermanos, pasa lo mismo. Ahorita estamos juntos. En las iglesias, en todas las iglesias, hermanos, hay de los dos.
llegue el día del Señor, cuando el Señor venga por su pueblo, entonces va a haber una separación. Ahorita no. Ahorita dice, tienen que estar juntos. Pero llega un momento, hermanos, que tienen que ser separados. Aleluya. Vamos a analizar para entender primeramente el carácter de cada uno de estos dos grupos. Primeramente, hermanos, ¿cuál es el carácter de una oveja? Investigando, hermanos, acerca de las ovejas, dice que son animales que se caracterizan por ser mansos. Son muy mansas las ovejas, hermanos. Son animalitos dóciles, son tranquilas, ¿verdad? Vamos a ir analizando, hermanos, porque el Señor a nosotros nos compara como ovejas, amén. Dice que las ovejas también son obedientes. Dice que conocen la voz de su pastor y lo siguen voluntariamente. Se acostumbran tanto a su pastor, hermanos, que si viene un extraño, un pastor de otro rebaño, aunque las quiera juntar, aunque les hable, hermanos, las ovejas no lo siguen. Las ovejas solamente siguen a su pastor, hermanos, porque conocen su voz, están acostumbradas a su voz. Al extraño no lo escuchan. Se dice que las ovejas son también sumisas. Son animales que se dejan guiar, se dejan apacentar, se dejan disciplinar y cuidar por su pastor. Y tienen un carácter apacible, porque representan la paz y el sacrificio. Gloria a Dios. Las ovejas, hermanos, también tienen un instinto de rebaño muy fuerte. Les gusta estar congregadas, ¿verdad? Juntas, reunidas, hermanos. Dicen que cuando una oveja se llega a separar del rebaño, hermanos, le entra tanto miedo, tanto estrés, ¿verdad? Se angustia la oveja, hermanos, porque está acostumbrada a estar junto a su rebaño, siempre junto a su rebaño. Analizando todo esto, hermanos, pues sí nos dejan mucha enseñanza, ¿verdad? Sí nos dejan mucha enseñanza. Vamos a ver ahora el carácter del cabrito. El cabrito, hermanos, en las escrituras representa rebeldía, terquedad y egoísmo. Se dice que el cabrito, hermanos, representa independencia. Son animalitos tercos. Al contrario de las ovejas, que dice que son obedientes y que escuchan a su pastor y lo siguen, dice que el cabrito no. Que el cabrito es un animal terco, que no hace caso y que no escucha la voz del pastor. El pastor tiene que andarlo arreando, ¿verdad? Andarlo persiguiendo porque no escucha. Son curiosos porque les gusta descubrir cosas nuevas. Los cabritos son animalitos que les gusta hacer su propia voluntad, o sea, hacen lo que quieren. Y dicen que de ahí surgió el origen de la palabra capricho, por cabra o cabrito. De ahí surgió, hermanos, el significado de esa palabra. El cabrito también son animalitos rebeldes, ya que tienden a saltarse los corrales, no se quedan quietos. Se saltan los corrales y suelen ser agresivos con los demás. Se resisten a ser guiados. En forma figurada representan a los que se niegan a someterse a la voluntad de Dios. El cabrito también tiene una actitud confrontativa. Son animales territoriales, agresivos, propensos a causar división y conflicto. Y cuando se les ata, tienden a jalarse para soltarse. No les gusta estar amarrados, ¿verdad? Dicen que de ahí salió el proverbio que dice: la cabra siempre tira al monte. Gloria a Dios. Son, hermanos, muy diferentes en cuanto a carácter, ¿verdad? Pudiésemos decir que la oveja y el cabrito, hermanos, son polos opuestos. Mientras la oveja es obediente, el cabrito es terco, ¿verdad? Mientras la oveja es dócil, el otro, ¿verdad?, es agresivo. Mientras la ovejita se deja guiar y apacentar por el pastor, la otra dice, se anda saltando los corrales, ¿verdad? Son polos
opuestos, gloria a Dios. Pero aunque sean tan diferentes, hermanos, tanto las cabras como las ovejas tienen al mismo pastor. O sea que el problema no está en su pastor, ¿verdad? Dice, tienen el mismo pastor, reciben el mismo alimento, los mismos cuidados, las mismas atenciones. Pero debido a su carácter, dice, al final o en la noche tienen que ser separados. No pueden estar juntos, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, la Escritura nos habla del pastor. ¿Quién es el buen pastor? En la Biblia encontramos que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y todo fiel creyente, hermanos, hemos venido a formar parte de su rebaño, del rebaño del Señor, hermanos. Quiero que busquemos el Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Dice así: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aleluya. Está escrito en la palabra, hermanos. Dice, nosotros somos tu pueblo, refiriéndose al Señor, pero también somos las ovejas de tu prado. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Juan también encontramos la afirmación del Señor Jesucristo, que Él nos dice, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, el Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Evangelio de San Juan capítulo 10. Versículos 14 y 15. Aleluya. Dice así, hermanos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando en este pasaje, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Él está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Aleluya. El buen pastor, entendemos, hermanos, dice, es aquel que dio su vida por las ovejas. Ahí el versículo 11, Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, el Señor Jesucristo, hermanos, derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermanos, por todos nosotros. Aquí, hermanos, no se refiere por los animalitos, por esas ovejitas que andan pastando, no. Cuando dice el buen pastor su vida da por las ovejas, está hablando de todos nosotros, hermanos, de todos los seres humanos. Él, como el buen pastor, dice, dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos, por cada uno de nosotros. Se refiere a la humanidad, a todo ser humano. Si vamos al libro del profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, los versículos 4 al 6, nos sigue diciendo así, hermanos, Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya.
Dice, hermanos, que antes de que ese buen pastor diera su vida por las ovejas, todos nosotros éramos ovejas descarriadas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero hermanos, dice, el buen pastor dio su vida por estas ovejas descarriadas, hermanos, que éramos todos nosotros. Y Él dio su vida, hermanos, para traernos a su redil. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. Jesús, hermanos, es el buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero también dice en Juan 10:14, regresamos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Aleluya, dice así también, hermanos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. El buen pastor dice, conoce a sus ovejas. Se dice, hermanos, que un solo pastor puede cuidar un rebaño entre 100 y 1000 ovejas. Un solo pastor, hermanos. Entre 100 a 1000 ovejas. De ahí la parábola que está en la Biblia, ¿verdad? De las 100 ovejas. Amén. Pero fíjate, hermano, que aunque este pastor tenga 100, 200, 500 o 1000 ovejas, él no las confunde. Ese pastor, hermanos, escuchaba el testimonio de un pastor y decía, yo no confundo a mis ovejas. Cada una tiene algo que la distingue de la otra. Alguna quizás una manchita en la oreja, alguno quizás tiene una marquita en la pata, alguna pues quizás es toda blanca, alguna es más gorda, alguna es más pequeña. Y dice el pastor, ¿verdad? Todas son diferentes. Aunque las ves juntas y dices, todas son iguales, dice el pastor, no, todas son diferentes. Y decía ese pastor, desde que nace una oveja, nos encariñamos con esa oveja y le ponemos nombre, según su carácter o según las características que vemos en esas ovejas. Y dice el pastor, ¿verdad? Le preguntaban, y aunque tengas tanto, ¿las confundes? Dice, el que es su pastor nunca confunde a sus ovejas. Siempre sabe quién es quién, porque desde que nacen las conoce el buen pastor. Aleluya. Así, hermanos, también el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros, hermanos, tan perfectamente, aún más que nosotros mismos. Hermanos, nosotros podemos decir, me conozco, sé cómo soy, pero en realidad, hermanos, a veces no nos conocemos. Porque a veces dice la gente, nunca me creí capaz de hacer esto, nunca me creí capaz de hacer aquello. Hermanos, el único que nos conoce más que nosotros mismos es el buen pastor. Aquel, ¿verdad, hermanos, que nos ha puesto un nombre? Aunque aquí nuestros padres terrenales, hermanos, nos hayan puesto un nombre, ¿verdad? El buen pastor nos ha cambiado el nombre a cada uno de nosotros, hermanos. Ella en el libro de la vida, hermanos, escribe el nombre que Él nos puso. Aleluya. Gloria a Dios. El buen pastor nos conoce. Conoce nuestros anhelos, conoce nuestros sueños, nuestras metas, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro carácter, hermanos, conoce nuestra vida, conoce, dice, hermanos, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, conoce absolutamente todo. Dice la palabra, hermanos, no hay nada que se esconda de Él. No hay nada oculto, dice, que no haya de ser manifestado. Porque su ojo, hermanos, todo lo ve. Él nos conoce perfectamente y nos llama por nuestro nombre, hermanos. Aleluya. Se preocupaba una persona, ¿verdad?, cuando estaban orando y oraban por Juan. Pero especifícale quién es. No se vaya a confundir porque hay hartos Juanes, decía. El Señor nos conoce a todos, hermanos.
Amén, aunque tengamos nombres repetidos con otras personas en el mundo. Cuando oramos, incluso intercedemos por alguien, el Señor sabe por qué persona específicamente estamos pidiendo. Aleluya. Ahora, hermanos, vemos que el buen pastor también delega a otros pastores para que cuiden a sus ovejas. La semana pasada, hermanos, hablábamos de la autoridad, amén. Y hablábamos de que la autoridad suprema por sobre todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. La autoridad suprema por sobre todas las cosas. Pero también veíamos en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor ha delegado autoridad, ¿verdad?, a otras áreas, hermanos, aquí en la tierra. Entre esas áreas, hermanos, el Señor también ha delegado autoridad, ¿verdad?, a sus pastores para que cuiden a sus ovejas. Lee conmigo Efesios capítulo 4. Efesios 4 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Está después de Gálatas. Efesios 4 del 11 al 13. Vamos a leer con entendimiento, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y Él mismo, se refiere al Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Si leemos con esa calma, con ese entendimiento, hermanos, en este pasaje estamos encontrando que el buen pastor, o sea, el Señor Jesucristo, es el que ha constituido. Dice, Él mismo constituyó, y da una lista, y entre ellos dice, a unos pastores. O sea que un pastor no se puede poner solo, ¿verdad? No es de que yo quiero y me pongo, sino que hay un llamado de por medio, porque dice aquí, hermanos, Él es el que los constituye. Y dice también este pasaje, hermanos, en este versículo también nos da el propósito. ¿Por qué el Señor, el buen pastor, ha constituido a otros pastores? ¿Por qué? Dice este pasaje, hermanos, el versículo 12, a fin de que perfeccionen a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué constituyó pastores, hermanos? Dice, para que perfeccionen a sus ovejas, para que los perfeccionen. O sea, hermanos, no que ya sea perfecta la iglesia, sino que la iglesia se tiene que ir perfeccionando, hermanos, cada día. Y dice el Señor que es mediante este ministerio, hermanos. Y dice también, hermanos, que el propósito es que la iglesia se llene de fe. La iglesia, dice, se llene del conocimiento de Jesucristo y la iglesia crezca. Pero dice aquí, ¿hasta qué estatura? A la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, hermanos, hasta que las ovejas se parezcan al buen pastor. Hasta que todas las ovejas nos parezcamos ¿a quién? Al buen pastor, hermanos. Esa es la meta. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Ha constituido a sus pastores para cuidar a sus ovejas. Mira, el término pastor proviene del latín pastor, cuyo significado es el que apacienta o el guardián de las ovejas. La palabra se desglosa en los siguientes elementos. El verbo pasere, que significa apacentar, alimentar, pastorear o hacer pacer.
A su vez, este verbo deriva de la raíz indoeuropea que significa proteger o alimentar, y del sufijo tor, que indica el agente o la persona que realiza la acción, el que cuida o guía. Esto significa pastor, hermanos. Más que nada, ¿verdad? Son las funciones que dice aquí. ¿Cuáles son entonces las funciones del pastor? El pastor debe apacentar a las ovejas. Esto es guiarlas, alimentarlas, cuidar el rebaño mientras está pastando. El pastor debe cuidar su crecimiento hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso muchas veces, hermanos, es necesario la exhortación, aunque a veces a algunos no les gusta, pero es necesario, porque si no hay exhortación, hermanos, no hay corrección. A veces es necesario, hermanos, también, ¿verdad? La enseñanza es necesaria. Corregir, ministrar, el alimento, todo esto es algo necesario. Así que cada vez, hermano, que recibas una palabra que te incomoda, no te enojes, hermano. Cuando recibas una palabra que digas, ay Señor, no te enojes, hermano, gloria a Dios. No te enojes, porque es solamente que el Señor te quiere perfeccionar. Quiere sacar lo mejor de ti, ¿verdad? Quiere sacar el diamante del carbón, hermanos. El Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Se dice que el oro, hermanos, mientras más veces pasa por el fuego, se hace más puro, más limpio, hermanos. Y también de más valor, vale más. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Por medio del perfeccionamiento, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que ya somos perfectos. Yo creo que todos decimos, hermanos, Señor, necesito que todavía me ayudes en esta área, Señor. Señor, todavía necesito que me ayudes en mi carácter, porque de repente me enojo y ya no quiero ser así. Pero son áreas que el buen pastor va perfeccionando, hermanos, en cada uno de nosotros. Aleluya. Leemos Juan 10, 27. Evangelio de San Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros los pastores, hermanos, somos voceros solamente, ¿verdad? Somos voceros del Señor o del buen pastor, hermanos, porque no predicamos nuestra palabra, no predicamos, hermanos, lo que nosotros queremos, sino lo que el buen pastor nos da para sus ovejas. Amén. La palabra, hermanos, no es nuestra, es palabra de Dios. Por eso siempre usamos la Biblia, hermanos, porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Por eso en Hebreos 13, 17, el mismo Señor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aleluya. Los hermanos, atendamos a la palabra del Señor. Amén. No dejemos, hermanos, no dejemos de congregarnos. Ahorita veíamos que las ovejas tienen un fuerte sentido del rebaño, hermanos. Les gusta estar juntas con su rebaño, ¿verdad? Si somos ovejas del Señor, hermanos, entonces no dejemos de congregarnos, aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, aunque venga la tempestad. Toma fuerzas, hermano, y si te faltan las fuerzas, pídele a Dios fuerzas, pero sigue adelante. No dejemos de congregarnos, hermanos, porque el gran día de esa separación se está acercando. Dice, hermanos, algunos tienen por costumbre, pero dice exhortándonos y animándonos. ¿Por qué? Más cuando veamos que aquel día se está acercando.
Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hermanos, el rebaño del Señor está conformado por ovejas, no por cabritos, hermanos, por ovejas. Según las características que hasta aquí hemos visto, hermanos, la oveja conoce a su pastor. El cabrito, no. El cabrito hace lo que quiere, hermanos. Es aquí donde tenemos que abrir nuestro entendimiento. ¿Cuál está siendo nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y tenemos que identificarnos cómo estamos actuando, hermanos, si es que queremos estar con el Señor. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Las mías me conocen. No solamente el Señor nos conoce, también nosotros lo conocemos, hermanos. Conocemos a nuestro Dios. Ahora también la oveja, dice aquí, ¿verdad? Oye la voz de su pastor y lo sigue. Escucha, sabe prestar oído, sabe prestar atención, dice, y lo sigue. El cabrito no. El cabrito no escucha consejo, no escucha palabra, no escucha reprensión. El cabrito se apacienta a sí mismo. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Si somos ovejas del Señor, hermanos, entonces estamos escuchando su voz y lo estamos siguiendo. Pero si nos estamos rebelando ante la palabra de Dios, entonces ¿cómo estamos actuando? Las ovejas, hermanos, comen también lo que su pastor les da. Mira, hermano, que una oveja no sale a buscar su comida. Es el pastor el que las conduce a los verdes pastos. El pastor, hermanos, busca donde hay pasto y lleva a sus rebaños a apacentar. Por eso dice el Salmo 23, ¿verdad? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Y dice también que en verdes pastos nos hará descansar. La oveja, hermanos, no busca su comida. Ellas reciben lo que su pastor les da de comer. ¿El cabrito qué hace, hermanos? El cabrito come donde puede. Dicen que los cabritos no son tan ordenados como las ovejas, hermanos. Ellos están expuestos a comer incluso basura. Eso es lo que come un cabrito. Y qué gran enseñanza nos deja, hermanos, todo esto. Porque hay muchos cristianos que se les hace fácil dejar de congregarse. Y dicen, ya no voy a la iglesia porque aquí en mi casa veo el internet, aquí en mi casa escucho esto, escucho el otro, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, por estarse muchas veces alimentando de otras fuentes y no lo que su pastor les da, ¿verdad? Muchas veces terminan confundidos en cuestiones de doctrina. Es que tal pastor dice esto y usted está diciendo esto, a mí me conviene aquello. Es que tal pastor opina esto. Terminan confundidos, hermanos. Había una hermana, hace años, ¿verdad?, que se congregaba en la iglesia donde yo asistía, hermanos. Y llegó el tiempo, hermanos, que dejó de congregarse. Cuando la visitamos, hermanos, para ver por qué la hermana ya no iba, dice, es que yo ya no necesito ir a la iglesia. Ya no necesito congregarme. Dice, aquí en mi casa yo escucho predicaciones, aquí en mi casa me leo libros y esto y lo otro. Dice, y aparte ya me di cuenta, dice, que muchas cosas están mal, decía ella. ¿Qué pasó con esa hermana, hermanos? Terminó confundida. Se fue al mundo. Después ya la veíamos fumando, después ya la veíamos ya con el cabello así como hombre, después ya la vimos bien empantalonada, ¿verdad? Cambió su manera de hablar ya, hermanos, otra vez con palabras antisonantes, se volvió atrás, porque terminó confundida con todas las cosas
que ya estuvo escuchando, hermanos. Aleluya. Recuerda, hermano, que cuando vienes a la iglesia, no vienes con ese propósito, ¿verdad? Voy a decir a ver qué nos dice la hermana. ¿Verdad que no venimos a eso? Venimos y decimos, yo vengo a ver qué palabra tiene el Señor para mi vida. A ver qué mensaje tiene el Señor para mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el Señor estableció pastores para alimentar a sus ovejas espiritualmente, hermanos. Muchas ovejas tampoco reconocen a su pastor. Van en pos de cualquiera que les hable bonito, brincando de aquí para allá, ¿verdad? Como los cabritos. Dice que el cabrito, hermanos, brinca de corral en corral, se brinca los corrales. Así hay muchos hermanos, ¿verdad?, que andan brincando de iglesia en iglesia y no se pueden establecer y no se pueden afirmar en un lugar porque no reconocen a su pastor. Bueno, hermanos, gloria a Dios. El que brinca los corrales es el cabrito, hermanos, no las ovejas. La oveja se queda guardada donde su pastor la pone. Así nosotros, hermanos, nos quedamos plantados en donde el Señor nos puso, donde el Señor nos plantó. Ahí, estos árboles, hermanos, tenemos que dar fruto donde el Señor nos plantó. Aleluya. Ahora, hermanos, las ovejas saben buscar ayuda también y se dejan curar. Se dice que las ovejas tienen una característica muy peculiar. Son tiernas y amorosas. Se dejan abrazar, se dejan cargar, se dejan curar y entablillar sin quejarse. Las ovejas, los cabritos, ellos huyen cuando están heridos, hermanos. No se dejan ayudar, ¿verdad? El pastor quiere ayudarles y el cabrito, hermanos, aunque le duela, ¿verdad?, se va. No se deja, hermanos. Se cree un autosuficiente, pero las ovejas se dejan ministrar para ser restauradas. Ahí en la parábola de la oveja perdida dice que el pastor tenía 100 ovejas, ¿amén? Y cuando las metió al redil, dice, hermanos, que las empezó a contar y se dio cuenta que le faltaban ¿cuántas? Le faltaba una. Y dice que el pastor se fue a buscarla y cuando la encuentra, a esa oveja, ¿cómo la encontró? La encontró herida, la encontró lastimada, perniquebrada, hermanos. La encontró temblando de frío, pero dice que el pastor, hermanos, la cargó en sus brazos a esta oveja, ¿verdad? Le sanó sus heridas, la cuidó, hermanos, y la trajo de vuelta a su redil. Las ovejas saben buscar ayuda cuando están lastimadas y se dejan ayudar, se dejan sanar, se dejan vendar. Aleluya. El Señor desea que cada uno como ovejas, hermanos, reconozcamos nuestra condición espiritual, emocional y física y busquemos la ayuda de nuestros pastores para ser sanados. Aleluya, gloria a Dios. Un ejemplo, hermanos. Imagínate a una oveja que se quiebra la pata y no expresa su dolor. No expresa su dolor. Lógicamente, hermano, el pastor no la va a ayudar porque los pastores no somos adivinos, ¿verdad? No sabemos, hermanos, lo que hay en el corazón, ¿verdad? En el corazón de esas ovejas. Otro caso, hermanos, imagina una oveja que está enferma y el pastor quiere ayudarla, pero esta oveja no quiere reconocer su enfermedad y se escapa cada vez que puede para no ser confrontada con su pastor. Tampoco se puede ayudar. Si una oveja hiciera estas cosas, entonces no sería una oveja. Sería un cabrito, hermanos. Las ovejas se dejan restaurar, se dejan disciplinar y se dejan amar. Gloria a Dios. El rey David
Dijo ahí en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento, gloria a Dios. Mira, hermanos, la vara es un símbolo de autoridad y disciplina para la oveja, gloria a Dios. La vara sirve para disciplinar a la oveja cuando la oveja se está descarriando. Para eso el pastor ocupa la vara, hermanos. La vara también sirve para ahuyentar a los depredadores y también para medir el crecimiento y el fruto de la oveja. Y el cayado es un símbolo de amor y de cuidado, gloria a Dios. El cayado, hermanos, es diferente a la vara, porque es una vara larga, hermanos, pero tiene como un arco. Y ese arco tiene un propósito, hermanos. El cayado sirve para salvar a las ovejas cuando están a punto de caerse a un precipicio. El pastor extiende el cayado, hermanos, y con ese arco agarra a la oveja y la levanta, hermanos, para que no se vaya al despeñadero. Gloria a Dios. Por eso el rey David, que antes de ser rey fue pastor de ovejas, conocía muy bien, hermanos. Y dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque él sabía, hermanos, que cuando usaba la vara y el callado con sus ovejas era un acto de amor, de cuidado a sus ovejas. Y él mismo dijo, yo soy oveja y él es mi pastor. Y él tiene que trabajar así también conmigo. El callado sirve para sacar a las ovejas de los hoyos. También para acariciarlas y hacerlas sentirse seguras. Una oveja reconoce la importancia de la vara y del callado, porque una ovejita se deja disciplinar, se deja proteger, se deja cuidar por su pastor, no así el cabrito que huye de la corrección y no se sujeta a nadie. Las ovejas también, hermanos, vemos que no escogen a su pastor. Simplemente se acostumbran a él y lo reconocen, ¿verdad? Cuando nace la oveja, hermanos, la oveja no dice, tú no me gustas como pastor, cámbiame de rebaño. No, la ovejita, hermanos, empieza a acostumbrarse a ese varón que la recibe, hermanos. Empieza a acostumbrarse a su voz, a su cuidado, a su llamado. Aleluya, hermanos. La ovejita, ¿verdad?, debe plantarse donde Dios la puso, con un propósito, hermanos, y sujetarse al pastor que Dios le ha puesto. Las ovejas también se reproducen, hermanos, y dan frutos. Se dice que una oveja tiene, hermanos, la capacidad reproductiva desde los 6 meses de edad. Y cuando ya tiene, hermanos, 1 año de edad, ya es capaz de dar a luz a esa corta edad, hermanos. Esto también nos deja enseñanza, hermanos. A veces dice uno, es que acabo de recibir al Señor, todavía no puedo, todavía no sé. Desde que nosotros recibimos al Señor, podemos empezar a dar frutos para nuestro Dios. Las ovejas producen fruto, producen también, ¿verdad? Hay beneficio de la oveja, se produce leche, queso, producen la lana, o sea, se saca un provecho, hermanos, de esa oveja. Aleluya, es decir, una oveja se reproduce para traer un crecimiento al rebaño y al mismo tiempo crece y comienza a dar frutos constantes. Una oveja, hermanos, del rebaño del Señor no debe ser diferente. Debemos también reproducirnos. ¿A qué se refiere, hermanos? A traer almas para Dios, hablarle al Señor, ¿verdad? Hablar del Señor a las personas, hermanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo también se tiene que ver un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros y tenemos que dar frutos, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. O sea que se tiene que mostrar el cambio, la conversión, las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Aleluya. Quiero que, ya estamos terminando, hermanos, vayamos juntos a Mateo, capítulo 25. Vamos a leer juntos, hermanos. Mateo 25, 31 al 34, es el pasaje que leímos al principio.
¿Te pones en pie? Mateo 25, 31 al 34. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Seguimos leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora lee conmigo el versículo 41. Ahí mismo, un poco adelante, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Gloria a Dios. ¿Sí recuerdas cuál es el tema, hermanos? Somos llamados a ser ovejas, no cabritos. El mensaje que el Señor me daba fue claro, hermanos. Y el Señor dijo que Dios busca ovejas genuinas. Esto quiere decir auténticas, legítimas, verdaderas, hermanos. No cabritos, tampoco lobos disfrazados de ovejas, porque también de esos hay, dice el Señor. Lobos disfrazados de ovejas. Dijo el Señor, hermanos, Él busca ovejas genuinas, no cabritos, hermanos. Vamos a analizar nuestra vida, hermanos. Vamos a pedirle al Señor: ayúdame, Señor. Si nuestro carácter, hermanos, aún necesita ser moldeado, digámosle al Señor: sigue trabajando en mí. Rindámonos a nuestro Dios, hermanos. Reconozcamos a nuestro Señor como nuestro buen pastor. Crezcamos y demos fruto donde el Señor nos ha plantado, hermanos. Y dejemos que el Señor moldee nuestro carácter, hermanos. Moldee nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Que sea notorio ese cambio, hermanos, que Dios ha empezado a efectuar en nosotros. Vamos a orar.